Mi hijo malversó $340,000 de mi cuenta y vociferó: fósil inútil, igual te vas a morir. Lo que encontré en su sótano me dejó sin capacidad de respirar durante varios minutos. Yo estaba sentada en la oficina del banco, sosteniendo el estado de cuenta con dedos que no paraban de temblar, cuando la gerente me confirmó lo que mi cerebro se negaba a procesar. El dinero había desaparecido. Cada centavo de los ahorros que mi esposo y yo acumulamos durante 40 años de trabajo incansable, transferido sistemáticamente a una cuenta que llevaba el nombre de mi propio hijo. Y cuando lo confronté esa misma noche, esperando una explicación, un error bancario, cualquier cosa que no fuera la verdad obvia, Sebastián me miró con esas pupilas que alguna vez fueron las de mi bebé adorado y pronunció palabras que me destrozaron más que cualquier pérdida financiera. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrita al canal y escribe los comentarios desde donde estás escuchando este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Hortensia, tengo 72 años y durante toda mi existencia creí que la familia era sagrada. Que los lazos de sangre significaban lealtad inquebrantable, protección mutua, amor incondicional. Mi esposo Aurelio compartía esa creencia con fervor casi religioso. Trabajamos hombro a hombro durante décadas, él como ingeniero civil y yo como contadora, construyendo un patrimonio modesto pero sólido que representaba cada sacrificio, cada decisión difícil, cada sueño postergado. Aurelio falleció hace 4 años de cáncer pancreático. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final, 6 meses de hospitales y tratamientos y noches interminables donde lo sostenía mientras el dolor lo consumía. Cuando murió, dejó todo a mi nombre, la casa donde criamos a nuestros hijos, las cuentas de ahorro que habíamos alimentado religiosamente, una pequeña pensión que complementaba mi jubilación. Cuida de nuestros hijos, fueron sus últimas palabras coherentes. Pero no dejes que te pasen por encima. Eres más fuerte de lo que crees. Debí haber prestado más atención a esa advertencia. Tuvimos 2 hijos. Patricia, la mayor, emigró a Canadá hace 15 años con su esposo ingeniero. Vive bien, nos llama cada domingo, visita cuando puede. Es profesional, independiente, cariñosa sin ser empalagosa. El tipo de hija que cualquier madre desearía. Y luego está Sebastián. Mi hijo menor siempre fue diferente. Desde pequeño mostraba una astucia que Aurelio admiraba y yo encontraba perturbadora. Sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería, exactamente cómo manipular situaciones a su favor, exactamente cuándo mostrar arrepentimiento y cuándo exigir más. A los 8 años convenció a su hermana de darle sus ahorros prometiéndole duplicarlos con un negocio secreto. Patricia perdió todo su dinero y Sebastián juró que se lo habían robado. A los 15 falsificó la firma de Aurelio para autorizar un viaje escolar que le habíamos prohibido. A los 21 abandonó la universidad después de 2 años, alegando que el sistema educativo era una estafa y que él encontraría su propio camino hacia el éxito. Ese camino lo llevó por una serie de empleos fallidos, negocios que colapsaban misteriosamente, relaciones que terminaban con acusaciones mutuas de traición. Cada fracaso venía acompañado de excusas elaboradas, socios deshonestos, economía adversa, mala suerte persistente. Y cada vez, Aurelio y yo terminábamos rescatándolo financieramente. Es nuestro hijo, decía Aurelio cuando yo expresaba dudas. No podemos abandonarlo. Y yo cedía. Siempre cedía. Porque el amor de madre es terco así, ciego a las fallas más evidentes, esperanzado hasta la irracionalidad. Cuando Aurelio murió, Sebastián tenía 41 años y vivía en el sótano de nuestra casa. Había llegado temporalmente 3 años antes, después de que su último negocio, una empresa de importación que nunca entendí completamente, se desplomara dejándolo con deudas y sin hogar. El sótano fue acondicionado como departamento independiente, entrada separada, baño completo, pequeña cocina. La idea era darle espacio para reorganizarse mientras buscaba estabilidad. 3 años después seguía allí. No pagaba renta. Rara vez contribuía con gastos del hogar. Pasaba días enteros encerrado, supuestamente trabajando en proyectos que nunca se materializaban, reuniéndose con inversores que nunca aparecían, esperando oportunidades que jamás llegaban. Después de la muerte de Aurelio, asumí que la situación cambiaría. Que la pérdida de su padre motivaría a Sebastián a madurar finalmente, a tomar responsabilidad, a convertirse en el hombre que siempre esperamos que fuera. Me equivoqué de manera catastrófica. Los primeros meses después del funeral fueron extrañamente tranquilos. Sebastián parecía afectado por la muerte de su padre, más silencioso de lo usual, más presente durante las comidas. Incluso ofreció ayudarme con trámites legales,
con el papeleo interminable que acompaña a la muerte de un cónyuge. Déjame encargarme de eso, mamá, insistía. Tú necesitas descansar. Procesar tu duelo. Yo estaba tan agradecida por su aparente madurez que no cuestioné nada. Le di acceso a documentos. Le permití hablar con abogados y contadores en mi nombre. Le confié información financiera que debía haber guardado bajo 7 llaves. Él necesitaba poder notarial para algunos trámites, explicó. Solo temporal. Solo para facilitar las cosas mientras yo me recuperaba emocionalmente. Firmé los papeles sin leerlos completamente. Error imperdonable para una contadora jubilada. Pero el duelo nubla el juicio, y Sebastián lo sabía. Los primeros 2 años transcurrieron sin que yo sospechara nada. Vivía de mi pensión y los intereses de los ahorros. No era lujoso, pero era cómodo. Pagaba las cuentas, mantenía la casa, ocasionalmente me daba pequeños gustos como cenas en restaurantes o libros nuevos. Sebastián seguía en el sótano, seguía con sus proyectos misteriosos, seguía prometiendo que pronto todo mejoraría. Yo había dejado de esperar cambios y simplemente acepté la situación como permanente. Mi hijo viviría conmigo hasta que yo muriera, probablemente heredaría la casa, y la vida continuaría su curso predecible. Hasta que intenté comprar boletos de avión para visitar a Patricia en Canadá. La tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error del sistema, un problema técnico temporal. Llamé al banco para aclarar la situación y fue entonces cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. Señora Hortensia, me dijo el representante con voz cautelosa, su cuenta de ahorros muestra un saldo de $847. Eso es imposible. Debe haber un error. Tenía más de $300.000 en esa cuenta. Un silencio prolongado. Tecleo de computadora. Señora, según nuestros registros, se realizaron múltiples transferencias durante los últimos 23 meses. Todas autorizadas con su firma digital y poder notarial vigente. ¿Desea que le envíe los estados de cuenta detallados? Los estados de cuenta llegaron esa tarde por correo electrónico. 37 páginas de transferencias metódicas, cada una diseñada para pasar desapercibida. $8,000 aquí, $12,000 allá, $5,500 la semana siguiente. Nunca cantidades lo suficientemente grandes para activar alertas automáticas. Siempre espaciadas estratégicamente para evitar patrones obvios. El destinatario de cada transferencia era el mismo, una cuenta a nombre de Sebastián Aurelio Mendoza Rivas. Mi hijo. Me senté en el suelo de la cocina, incapaz de sostenerme, las páginas impresas esparcidas a mi alrededor como evidencia de una traición que mi mente se negaba a aceptar. Mi hijo me había robado. Sistemáticamente. Premeditadamente. Durante casi 2 años. $340,000. El trabajo de toda una vida. El legado de Aurelio. Mi seguridad para los años que me quedaban. Desaparecido. Esperé a la noche para confrontarlo. Necesitaba tiempo para calmarme, para organizar mis pensamientos, para preparar las preguntas que merecían respuestas. Parte de mí todavía buscaba una explicación inocente, una justificación que hiciera sentido, cualquier cosa que no fuera la conclusión obvia. Sebastián subió del sótano alrededor de las 9, como hacía cada noche para buscar comida en mi refrigerador. Lo encontré esperándolo en la cocina, los estados de cuenta organizados sobre la mesa. Necesitamos hablar, dije, señalando los papeles. Sebastián los miró con una calma que me heló la sangre. No hubo sorpresa en su expresión. No hubo vergüenza. Solo un cálculo frío mientras evaluaba la situación. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz completamente neutral. El banco me los envió cuando mi tarjeta fue rechazada. ¿Tienes algo que explicarme? Se sentó frente a mí, cruzando los brazos como si estuviéramos discutiendo sobre quién debía lavar los platos. Técnicamente no es robo, dijo finalmente. Tengo poder notarial. Todo fue legal. ¿Legal? Me robaste $340.000. El dinero que tu padre y yo ahorramos durante 40 años. Dinero que iba a heredar de todas formas. Solo lo tomé un poco antes. La frialdad de su lógica me dejó sin palabras momentáneamente. No estoy muerta, Sebastián. Ese dinero era para mi vejez. Para emergencias médicas. Para vivir con dignidad los años que me quedan. Los años que te quedan, repitió con un tono que no pude descifrar.
¿Cuántos crees que son, exactamente? 5. 10 si tienes suerte. Mientras tanto, yo tengo toda una vida por delante y oportunidades que no puedo desperdiciar esperando a que te mueras. Sebastián. No, mamá. Escúchame tú a mí por una vez. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo en sus pupilas que me aterró, un vacío absoluto donde debería haber habido culpa, amor, cualquier emoción humana reconocible. He pasado 44 años viviendo bajo la sombra de tus expectativas y las de papá. Nunca fui suficiente. Nunca hice lo correcto. Patricia era la exitosa, la responsable, la que se fue lejos y construyó su vida perfecta mientras yo me quedaba aquí recogiendo las migajas de su aprobación. Eso no es verdad. Te amamos igual que a ella. ¿Igual? Me amaron igual cuando le pagaron la universidad completa y a mí me cortaron el apoyo después de 2 años porque ¿no estaba aprovechando la oportunidad? Me amaron igual cuando heredó las joyas de la abuela y yo recibí un reloj usado. Las joyas eran tradición familiar, de madre a hija. Excusas. Siempre excusas. Pero ahora tengo lo que merezco. Y voy a usarlo para finalmente construir algo mío. Me levanté de la silla, las piernas temblando pero la voz firme. Vas a devolverme ese dinero. Todo. O llamo a la policía. Sebastián se rió. Una risa genuina que me revolvió el estómago. ¿La policía? Mamá, tengo poder notarial firmado por ti. Tengo documentos que prueban que autorizaste cada transferencia. ¿Qué exactamente les vas a decir? Que tu hijo tiene acceso legal a tus cuentas y lo usó. Fue fraude. Abuso de confianza. Fue oportunidad. Una que tú me diste cuando estabas demasiado distraída llorando por papá para prestar atención a lo que firmabas. La crueldad calculada de sus palabras me golpeó como un puñetazo físico. ¿Quién eres?, susurré. No reconozco al hombre frente a mí. Soy exactamente quien siempre fui. Solo que ahora no tengo que fingir. Tu padre. Mi padre está muerto. Y francamente, fue un alivio. Otro viejo inútil menos que me miraba con decepción cada vez que respiraba. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo el corazón, que ya llevaba 4 años fragmentado por la pérdida de Aurelio. Algo más fundamental, más profundo. La última ilusión que tenía sobre mi hijo, el último hilo de esperanza que había mantenido durante décadas. Vete de mi casa, dije, y mi voz sonó extraña hasta para mis propios oídos. Vacía. Definitiva. Perdón. Tienes 24 horas para sacar tus cosas del sótano. No quiero volver a verte. Sebastián se levantó, su expresión transformándose en algo que parecía genuina sorpresa. No puedes echarme. Esta casa también será mía eventualmente. Eventualmente. Pero ahora mismo es mía. Y no te quiero aquí. Mamá, estás siendo irracional. ¿Irracional? Me robaste todo lo que tenía. Insultaste la memoria de tu padre. Me llamaste obstáculo para tu vida. ¿Qué parte de eso debería tolerar exactamente? Sebastián cambió de táctica, su voz suavizándose de una manera que reconocí de 1000 manipulaciones anteriores. Mira, sé que estás molesta. Tienes razón de estarlo. Pero podemos resolver esto. El dinero está invertido en un proyecto que va a multiplicarse. Cuando funcione, te devolveré todo y más. No me interesa. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Cometí un error, lo admito. Pero no puedes simplemente. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. 24 horas, Sebastián. Ni un minuto más. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Sebastián avanzó hacia mí con una velocidad que no esperaba. Me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, acercando su rostro al mío. Escúchame bien, fósil inútil, siseó, y su aliento caliente golpeaba mi cara. No me voy a ir a ningún lado. Esta casa es tan mía como tuya. El dinero era tan mío como tuyo. Y si crees que puedes echarme después de todo lo que he soportado viviendo bajo tu techo, estás más senil de lo que pensaba. Suéltame. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a contarle a Patricia? ¿A quién exactamente crees que le va a importar lo que le pase a una vieja que igual se va a morir pronto? Las palabras impactaron con la fuerza de una sentencia. Fósil inútil, igual te vas a morir. Y cuando eso pase,
Todo esto será mío de cualquier forma. Así que puedes seguir peleando, puedes seguir resistiéndote, o puedes aceptar la realidad y dejarme vivir en paz hasta que llegue tu momento. Me soltó con un empujón que me hizo tropezar contra la barra de la cocina. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Sebastián había desaparecido escaleras abajo, hacia el sótano que había sido su refugio durante tanto tiempo. Me quedé sola en la cocina, temblando, el brazo palpitando donde sus dedos habían dejado marcas rojas que ya comenzaban a oscurecerse. Esa noche no dormí. Me encerré en mi habitación con llave, una silla trabada bajo la manija por precaución adicional, y pasé las horas mirando el techo mientras procesaba todo lo sucedido. Mi hijo me odiaba. Genuinamente. No era solo resentimiento adolescente prolongado ni frustración temporal. Era un odio profundo, cultivado durante años, alimentado por una amargura que yo no había visto o había elegido ignorar. Y me había robado todo. A la mañana siguiente, después de confirmar que Sebastián seguía en el sótano, hice algo que debía haber hecho años antes. Llamé a Patricia. Mi hija escuchó en silencio mientras le contaba todo. El robo sistemático. La confrontación. Las palabras crueles. La agresión física. Cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que ella hablara. Mamá, necesitas salir de esa casa. Hoy. Ahora mismo. No puedo simplemente. Sí puedes. Vas a empacar una maleta pequeña, vas a tomar tus documentos importantes, y vas a ir a un hotel. Yo vuelo mañana. No voy a dejarte sola con Sebastián. Patricia, es tu hermano. Mi hermano te robó $300.000 y te llamó fósil inútil. Mi hermano te agredió físicamente. Mi hermano básicamente te dijo que espera que te mueras pronto. Dejó de ser mi hermano cuando hizo esas cosas. Su firmeza me dio la fuerza que necesitaba. Hay algo más, dije, bajando la voz aunque sabía que Sebastián no podía escucharme. Necesito revisar el sótano antes de irme. Hay cosas de tu padre allá abajo, documentos, recuerdos. No quiero que Sebastián los destruya por despecho. ¿Es seguro bajar? No lo sé. Pero necesito hacerlo. Espera a que él salga. Siempre sale a comer algo al mediodía, ¿no? Aprovecha ese momento. Patricia tenía razón. Sebastián era predecible en sus rutinas cuando le convenía. Cada día alrededor de las 12 subía a buscar comida, generalmente llevándose provisiones suficientes para no volver a subir hasta la noche. Esperé. A las 12:15, escuché sus pasos en la escalera. Desde mi habitación, lo observé a través de una rendija de la puerta mientras revolvía el refrigerador, metía cosas en una bolsa de plástico y volvía a bajar sin molestarse en cerrar la puerta del sótano completamente. Esperé 15 minutos adicionales antes de atreverme a moverme. La escalera hacia el sótano crujía bajo mis pies de una manera que nunca había notado cuando Aurelio vivía. Cada paso se sentía como una traición, como si estuviera invadiendo territorio prohibido en mi propia casa. El sótano había cambiado desde la última vez que bajé, hacía quizás 2 años. Lo que antes era un espacio ordenado, casi acogedor, ahora parecía el guarida de alguien que había perdido todo contacto con la normalidad. Papeles cubrían cada superficie horizontal. No organizados, sino desperdigados caóticamente, facturas, contratos, cartas, documentos que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas con notas adhesivas, flechas dibujadas conectando ideas que solo tenían sentido para Sebastián, nombres y números garabateados con urgencia frenética. El olor era lo peor. Una mezcla de comida descompuesta, ropa sucia y algo más, algo químico que no podía identificar pero que me provocaba náuseas. Comencé a buscar las cajas donde guardábamos los recuerdos de Aurelio. Estaban al fondo, detrás de un biombo improvisado con sábanas viejas. Cuando lo aparté, encontré las cajas intactas pero rodeadas de algo que me detuvo en seco. Carpetas. Docenas de carpetas organizadas meticulosamente, en contraste con el caos del resto del espacio. Cada una etiquetada con fechas y descripciones breves. La primera que abrí contenía extractos bancarios. Míos. Algunos databan de antes de la muerte de Aurelio. La segunda carpeta tenía copias de mi testamento. El original y 3 versiones modificadas que nunca había visto antes, cada una alterando ligeramente los porcentajes de herencia a favor de Sebastián. La tercera carpeta me hizo sentarme en el suelo porque mis piernas dejaron de sostenerme. Contenía investigaciones. Recortes de artículos sobre demencia senil, sobre cómo obtener tutela legal de padres ancianos, sobre medicamentos que afectaban la cognición.
Había notas escritas a mano detallando mis rutinas, mis hábitos alimenticios, mis horarios de medicación para la presión arterial. Y al fondo de la carpeta, una lista. La lista estaba escrita en la caligrafía precisa de Sebastián, la misma que había perfeccionado durante años para falsificar firmas. Fase 1. Obtener poder notarial. Completado. Fase 2. Transferir activos líquidos. Completado. Fase 3. Modificar testamento. En progreso. Fase 4. Establecer patrón de deterioro cognitivo. En progreso. Fase 5. Obtener tutela legal completa. Pendiente. Fase 6. Transferir propiedad de inmueble. Pendiente. Fase 7. Internación en asilo. Pendiente. Cada fase tenía fechas estimadas. La fase 7, mi internación en un asilo, estaba programada para dentro de 8 meses. Seguí buscando, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener los papeles. Encontré más carpetas. Una contenía facturas de una farmacia en línea, compras de medicamentos que yo no reconocía. Otra tenía correspondencia con un abogado especializado en disputas de herencia. Una tercera contenía fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, durmiendo, cocinando, mirando televisión, cada una anotada con comentarios sobre mi estado mental aparente. Pero lo peor, lo que finalmente me hizo vomitar en un rincón del sótano, fue la carpeta etiquetada simplemente como papá. Dentro había documentos del hospital donde Aurelio pasó sus últimos meses. Registros que yo nunca vi, correspondencia entre Sebastián y personal médico, notas sobre medicamentos y tratamientos. Y una carta. Una carta que Sebastián había escrito pero aparentemente nunca envió, fechada 2 semanas antes de la muerte de Aurelio. El viejo finalmente está cediendo. Los médicos dicen que semanas, tal vez días. Cuando se vaya, la vieja quedará vulnerable. El duelo la debilitará. Es el momento perfecto para comenzar. Mi esposo apenas había muerto cuando mi hijo ya estaba planificando cómo despojarme. Pero había más. Documentos que sugerían que Sebastián había influido en decisiones médicas durante la enfermedad de Aurelio. Comunicaciones con el equipo de cuidados paliativos sobre reducir intervenciones y priorizar comodidad sobre tratamiento. Decisiones que deberían haber sido mías, pero que aparentemente mi hijo había tomado aprovechando el caos de aquellos meses terribles. No podía probar nada. No había evidencia concreta de que Sebastián hubiera acelerado la muerte de su padre. Pero las implicaciones eran suficientes para destruirme. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. Cada documento, cada nota, cada carpeta. Mi respiración era superficial, mi visión borrosa por lágrimas que no podía controlar. Escuché pasos arriba. Me paralicé. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Había perdido la noción mientras procesaba el horror que descubrí? Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Moviéndome más rápido de lo que mi cuerpo anciano debería permitir, me escondí detrás de las cajas de recuerdos, conteniendo la respiración. La puerta se abrió. Los pasos descendieron. Mamá. La voz de Sebastián era falsamente dulce, ese tono que usaba cuando quería algo. Sé que estás aquí. Escuché ruidos. Me encogí más, rezando por primera vez en años. Solo quería disculparme por lo de anoche. Estaba estresado. Dije cosas que no sentía. Sus pasos se acercaban a mi escondite. Podemos hablar de esto. Encontrar una solución. Soy tu hijo, mamá. Lo único que te queda. Lo único que me queda. Como si Patricia no existiera. Como si yo no tuviera valor propio más allá de lo que podía darle. ¿Por qué no sales y conversamos como personas civilizadas? Estaba a metros de mí ahora. Podía escuchar su respiración, pesada, impaciente. Mi teléfono vibró. El sonido fue pequeño pero suficiente. Sebastián giró hacia donde yo estaba escondida. Ahí estás. Apareció frente a mí, su figura bloqueando la única salida. Su expresión había abandonado toda pretensión de dulzura. ¿Qué encontraste, mamá? Algo interesante. Todo, susurré. Encontré todo. Sebastián sonrió, y esa sonrisa me recordó a algo que había leído sobre depredadores. Sonríen antes de atacar. Entonces sabes que no hay forma de que salgas de esto, ¿verdad? Tengo todo documentado. Si intentas ir a la policía, tengo evidencia de que estás perdiendo la memoria, que confundes la realidad, que necesitas supervisión constante.
No me vas a internar. No tengo que internarte todavía. Solo necesito que el tribunal determine que no puedes manejar tus propios asuntos. Una vez que tenga tutela completa, la casa será mía. El poco dinero que te quede será mío. Tú serás básicamente mi propiedad. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente intentando entender. ¿Qué te hicimos para que nos odies tanto? ¿Odiarlos? Sebastián pareció considerar la pregunta. No los odio. Simplemente no me importan. Nunca me importaron. Ustedes eran útiles, una fuente de recursos, un techo sobre mi cabeza. ¿Pero amor? ¿Conexión? Nunca sentí nada de eso. Y me cansé de fingir. El vacío en sus palabras era más aterrador que cualquier amenaza. Sebastián, estás enfermo. Necesitas ayuda. Estoy perfectamente sano. Solo soy honesto sobre lo que soy. ¿Y qué eres exactamente? Alguien que finalmente va a conseguir lo que merece. Avanzó hacia mí. No sé qué planeaba hacer, si asustarme, agredirme, o algo peor. Pero en ese momento, mi teléfono volvió a vibrar, y esta vez la pantalla se iluminó mostrando un nombre, Patricia. Sebastián lo vio también. Dame eso, ordenó. No. Intentó arrebatarme el teléfono, pero algo en mí se activó. 4 años de duelo, de soledad, de tolerar a un hijo que me despreciaba, todo ese dolor se transformó en una furia que no sabía que poseía. Lo empujé. Con toda la fuerza de mi cuerpo de 72 años, lo empujé lejos de mí. Sebastián tropezó con una caja, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el borde de un estante metálico con un sonido que nunca olvidaré. Y quedó inmóvil. Por un momento eterno, estuve convencida de que lo había matado. Que en mi desesperación por escapar, había asesinado a mi propio hijo. Pero entonces gimió. Se movió. La sangre brotaba de una herida en su cabeza, pero estaba vivo. Subí las escaleras corriendo como no había corrido en décadas. Llegué a la cocina, cerré la puerta del sótano con llave, y finalmente contesté el teléfono que no dejaba de vibrar. ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? Llevo llamando 15 minutos. Patricia, jadeé, llama a la policía. Ahora. Por favor. La policía llegó en 12 minutos. Encontraron a Sebastián todavía en el sótano, semiconsciente, maldiciendo mientras los paramédicos lo atendían. Les mostré todo. Las carpetas, los documentos, las fotografías que había tomado. Los oficiales miraban el material con expresiones que progresaban del escepticismo al horror mientras comprendían la magnitud de lo que mi hijo había planeado. Señora Mendoza, me dijo el oficial a cargo, un hombre de mediana edad con rostro cansado pero amable, vamos a necesitar que venga a la estación a dar una declaración formal. Y le recomiendo encarecidamente que contacte a un abogado. Patricia llegó a México al día siguiente, abandonando su vida en Canadá para estar conmigo. No me dejó sola ni un momento durante las semanas siguientes mientras el caso se desarrollaba. Sebastián fue acusado de fraude, robo agravado, falsificación de documentos y abuso de persona vulnerable. Los cargos relacionados con la muerte de Aurelio no procedieron, no había suficiente evidencia concreta, solo circunstancias sospechosas que un fiscal consideró insuficientes para una acusación de homicidio. Pero los otros cargos fueron suficientes. Las carpetas que encontré, combinadas con los registros bancarios y el testimonio de varios profesionales que Sebastián había contactado durante su planificación, pintaban un cuadro devastador de premeditación y crueldad calculada. El juicio fue breve. Sebastián no mostró remordimiento ni intentó defender sus acciones. Se declaró culpable de los cargos menores a cambio de evitar el juicio completo por los mayores, una estrategia de su abogado que buscaba minimizar la sentencia. Recibió 6 años de prisión. 6 años por robarme todo lo que tenía. 6 años por planificar mi destrucción sistemática. 6 años por despojarme de la capacidad de confiar en la gente que supuestamente debía amarme. Parecía insuficiente. Pero también parecía justo de alguna manera retorcida. Sebastián pasaría los próximos años en un lugar donde no podría manipular a nadie, donde sus talentos para el engaño serían inútiles, donde finalmente enfrentaría consecuencias por primera vez en su vida. No recuperé el dinero. La mayor parte había desaparecido en inversiones fallidas y gastos que Sebastián se negó a detallar. Lo poco que quedaba fue confiscado como parte del proceso legal. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí, rodeada de recuerdos envenenados por lo que mi hijo había hecho.
Patricia me ayudó a encontrar un departamento pequeño pero luminoso, cerca de una iglesia cuyas campanas escucho cada domingo. Vivo de mi pensión, que apenas alcanza pero es suficiente cuando no tienes grandes ambiciones. Patricia envía dinero cada mes aunque le insisto en que no es necesario. Dice que es su forma de compensar los años en que no estuvo presente para protegerme. No podía saber, le digo cada vez. Nadie podía saber. Debí haber prestado más atención. Debí haber visto las señales. Las señales estaban ahí para mí también, hija. Y yo las ignoré durante décadas. Han pasado 2 años desde el arresto de Sebastián. No lo he visitado en prisión ni planeo hacerlo. Cada vez que considero la posibilidad, recuerdo sus palabras: fósil inútil, igual te vas a morir. Tiene razón en una cosa, eventualmente moriré. Todos lo hacemos. Pero ya no vivo esperando ese momento como él quería. Vivo cada día como un regalo robado al destino, una pequeña victoria contra quien intentó despojarme de todo. Patricia viene a visitarme cada 3 meses. Mis nietas, que antes eran nombres distantes en videollamadas, ahora son presencias reales que llenan mi departamento de risas y desorden. Aprendí a usar redes sociales para mantenerme conectada con ellas entre visitas. La terapia ha ayudado. No a perdonar a Sebastián, eso probablemente nunca sucederá, sino a entender que su vacío emocional no fue culpa mía. Que algunos cerebros simplemente nacen diferentes, incapaces de formar los vínculos que el resto de nosotros damos por sentados. ¿Lo extrañas?, me preguntó mi terapeuta hace algunas semanas. Pensé en la pregunta durante largo rato. Extraño al niño que creí que era. Al bebé que sostenía en mis brazos. Al joven que imaginé que se convertiría en hombre bueno. Pero ese niño nunca existió realmente, ¿verdad? Fue siempre una ilusión que yo construí porque necesitaba creer que mi hijo era capaz de amor. ¿Y el hombre real? Al hombre real no lo extraño. Al hombre real le tengo miedo. Es una distinción importante. Una que me ha tomado años comprender. Mi hijo me robó $340,000 y me llamó fósil inútil. Lo que encontré en su sótano, los planes meticulosos para destruir mi vida, me dejó sin capacidad de respirar durante minutos que parecieron horas. Pero también me liberó de una carga que había llevado durante 44 años, la responsabilidad de amarlo incondicionalmente. El amor de madre es poderoso. Pero no es infinito. Tiene límites que descubre solo cuando alguien los cruza con suficiente crueldad. Sebastián cruzó esos límites. Y cuando lo hizo, descubrí que podía sobrevivir al otro lado. Que mi identidad no dependía de ser su madre. Que mi valor como persona no se medía por el éxito o fracaso de mis hijos. Ahora soy simplemente Hortensia. Una mujer de 74 años que sobrevivió a la traición más profunda imaginable y encontró manera de seguir viviendo. No feliz exactamente, pero tampoco derrotada. En algún punto intermedio donde la paz es posible aunque la alegría complete sea esquiva. La semana pasada recibí una carta de Sebastián. La primera comunicación desde su sentencia. No la abrí. Patricia me preguntó si quería saber qué decía. Le respondí que no. Que cualquier palabra que él pudiera escribir sería otra manipulación, otro intento de infiltrarse en mi vida, otra oportunidad de causar daño. La carta sigue cerrada en un cajón. Tal vez algún día tenga la fortaleza de leerla. Tal vez la queme sin abrirla jamás. Ambas opciones son válidas. Ambas son mías para elegir. Porque eso es lo que Sebastián nunca entendió. Al final, el poder era mío. Siempre lo fue. Solo necesité casi perder todo para descubrirlo. Mi hijo me llamó fósil inútil esperando que me muriera pronto. Planeo vivir muchos años más solo por despecho. Y cada día que despierto, cada mañana que el sol entra por mi ventana y las campanas de la iglesia llaman a misa, es una victoria pequeña pero significativa. Sigo aquí. A pesar de todo, sigo aquí. Y eso es suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Te espero en el próximo vídeo.